Y vamos a terminar la clase de hoy con eventos independientes y el teorema de Bayes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que dos eventos son independientes si es que la probabilidad de A intersección con B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B, ¿de acuerdo? Entonces, abajo tenemos un ejemplo. Si tengo la probabilidad de A que es igual a 1/3 y la probabilidad de B que es igual a 1/2 y la probabilidad de A que es igual a 1/3. Entonces, los eventos A y B, ¿son o no son independientes? ¿Qué me dicen ustedes? No son independientes. O sea, son dependientes. No, dependientes no es necesariamente, no es una definición. Son independientes nada más. ¿Pero por qué? No me interesa la respuesta, no me interesa el número, me interesa el razonamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son o no son independientes? ¿Qué hicieron? Con la definición de que la intersección debe ser el producto. En este caso no el producto es diferente de la intersección. Exactamente. Entonces, si yo calculo la probabilidad de A intersección B, esto es diferente a la probabilidad de A por la probabilidad de B, por lo tanto, los eventos son independientes. ¿Qué era un evento? Un conjunto de un espacio muestral. Cualquier subconjunto del espacio muestral. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿puedes subirle un ratito arriba, por favor? Ya va. Ya, profe. Bien. Ya, listo. Existen varias formas que nosotros podemos utilizar para enfrentar esta clase de problemas o para representar estas probabilidades de una forma un poco más sencilla. La primera forma que nosotros podemos usar son los diagramas de Venn, los diagramas de Venn que aprendimos en la escuela. Entonces podemos dibujar la probabilidad de A, tenemos la probabilidad de B, y aquí yo tengo que esto es 1/3. Entonces, ¿a qué es igual la probabilidad de A? Si es que la intersección es 1/3, ¿a qué es igual la probabilidad de A? O sea, ¿o qué va aquí? Si es que aquí tengo que la probabilidad de A... 12/13. Mande. 12/13. ¿No? Ya me indica que la probabilidad de todo este evento es 1/3, entonces ahí ya se termina ahí ya se terminan los elementos. ¿Y cuál sería la probabilidad de B si 1/3 ya está aquí? ¿Cuánto me sobra acá? Todo esto, todo el conjunto B es un medio. Si ya me quitaron 1/13 aquí, ¿cuánto me sobra? 11/26. 11/26. ¿No? Entonces esa sería la lógica de trabajar con diagramas de Venn. Como ya vieron eso en la escuela, entonces no es que tengo que hacer mucho análisis en eso. Otra forma, otra cosa que podemos utilizar para describir probabilidades son las tablas de contingencia. En una tabla de contingencia se emplea para clasificar el número de observaciones respecto a dos características o variables de interés. ¿De acuerdo? Entonces veamos un ejemplo. ¿Ya?
el área de recursos humanos de recursos humanos de una empresa se han recibido 500 solicitudes de empleo. Se sabe que 25 son mujeres y el resto son hombres. ¿Cuál es la probabilidad de tomar una solicitud al azar proveniente de un hombre o de una mujer? ¿De acuerdo? Entonces, ay, qué mal. Ay, perdón, copié el ejemplo que no era. Ya, aquí sí puedo. Ya, entonces aquí tengo. Una universidad tiene una población de 1.500 alumnos. Se sabe que 850 estudiantes estudian alguna licenciatura, 650 alguna ingeniería. De los que estudian alguna ingeniería, 350 son mujeres, en tanto que 600 son de alguna licenciatura. Elaboro una tabla de contingencia para resumir la información. Entonces, ¿cómo elaboramos la tabla? Ay, disculpen. Entonces, para elaborar la tabla, colocamos un evento por columna o por fila de acuerdo a su clasificación. En este caso, por género o por carrera. Entonces, acá, por ejemplo, ponemos el género y al lado la carrera. En este caso, estamos dividiendo entre licenciatura e ingeniería. Entonces, podemos usar siglas para escribir más rápido. Entonces, por ejemplo, aquí las siglas, la M es mujeres, la H hombres, L licenciatura, la I ingeniería. Esto es súper importante, se llama la clave. No es tan importante el nombre como que esto, si es que ustedes lo hacen en sus pruebas, si usan siglas para referirse a alguna cosa, tienen que a mí incluirme la clave porque si no, no voy a saber qué quiere decir cada una de las cosas, ¿ya? Entonces, una vez que hemos hecho esto, identificamos la cantidad de elementos que tenemos en cada uno de los conjuntos. Entonces, por ejemplo, en licenciatura, ¿cuántas personas tengo? ¿Cuántas personas estudian licenciatura? ¿Qué? 850. 850, ingeniería 650. ¿Qué representa el 600? Este 600. ¿A qué conjunto pertenece? Las mujeres que estudian la licenciatura. Exactamente. Entonces tenemos aquí, bueno, aquí en esto que estoy tomando de referencia, estoy usando el numeral para indicar la cardinalidad o la cantidad de elementos que hay en cada uno de estos eventos. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, yo puedo construir la tabla de contingencia. Entonces, en la tabla de contingencia tengo que considerar o tener presente que la suma horizontal tiene que corresponder a la categoría. Por ejemplo, mujeres me dicen que hay, o se indica en el ejercicio que hay 950. Entonces, si yo sumo horizontalmente, tengo el 950 y estos dos que se dividen, las mujeres se dividen entre 600 que estudian licenciatura y 350 que estudian ingeniería. Luego, aquí en la izquierda, en la esquina inferior derecha, se tiene que indicar el total, que tiene que coincidir tanto si sumo verticalmente, es decir, entre género, hombre y mujer, o si sumo horizontalmente entre los estudiantes de licenciatura e ingeniería. Por supuesto, cuando estoy construyendo una tabla de contingencia, no me dan esos 9 números, me dan la información suficiente para que yo la pueda construir. Preguntas sobre la construcción de una tabla de contingencia.
¿Alguna pregunta tal vez, muchachos, o estamos completamente de acuerdo? Estamos completamente de acuerdo, perfecto. Entonces, la idea es que con estas tablas podamos calcular de una manera, como ya tenemos identificado todos los elementos del conjunto, entonces, por ejemplo, si me preguntan cuál es la probabilidad de que un hombre estudie ingeniería, ¿a qué sería igual? La probabilidad de que un hombre estudie ingeniería, ¿a qué sería igual esta probabilidad? 300 entre 1500. 300 entre 1500, dividido para 1500. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto tal vez? No. De acuerdo. Otra forma que tenemos de organizar la información es con un árbol de probabilidad. Entonces, un árbol de probabilidad es un diagrama que vimos en alguna clase antes. Ya vimos cómo describir el espacio muestral usando eso. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo podemos usar para construir un árbol de probabilidad. Entonces, un árbol de probabilidad es un diagrama que se emplea para expresar, para representar, igual que la tabla de contingencia, todos los resultados posibles de un experimento estadístico. Entonces, para elaborarlo hay que considerar la raíz y las ramas, donde cada uno de estos elementos me indica un evento de mi espacio muestral. Entonces, veamos un ejemplo. Ya, entonces usamos el ejemplo anterior en el que se representan las universidades, ¿no es cierto? Entonces recordemos que teníamos 850 estudiantes de la licenciatura, 650 de ingeniería, 350 mujeres y las 600 que estudian una ingeniería particular, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez lo que podemos hacer es hacer una clave. Entonces aquí tenemos los eventos MH son hombre y mujer. Y aquí los eventos LI son que estudia una licenciatura o estudia una ingeniería. Ya, esas son las posibilidades. Entonces, con esto nosotros podemos construir un diagrama de árbol de probabilidad en el cual indicamos los elementos posibles de cada conjunto. Esto sería así. Vamos desde la raíz. La raíz son todos los eventos o todos los elementos de mi conjunto. En este caso serían los 550 estudiantes. De esos 500 estudiantes estoy dividiendo primero hombres y mujeres. Y dentro de los hombres tengo los que estudian una ingeniería y los que estudian una licenciatura. Lo mismo en el caso de las mujeres. Están mujeres primero y hombres después. Bueno, está lo mismo. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos identificar claramente quién está en cada conjunto. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer estudie una ingeniería? ¿Qué me dirían ustedes? Perdón. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad que un hombre estudie una licenciatura? ¿Qué me dirían ustedes? De la primera 350 entre 1500 y de la segunda 250 entre 1500. Ya, perfecto. Esto es 0,1667. Y lo de arriba no sé.
¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Puedes subir un poco la pantalla, por favor? ¿Para qué? ¿Para que copien? No, no tengo tiempo. Les mando, pueden revisar el documento después. Ahorita no alcanzo que copien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Es importante poner el género primero y luego la carrera o sí podría poner la carrera primero y luego el género? No, no es importante. Pudieron haber puesto al revés, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna duda más tal vez? Ya, entonces, sigamos con la probabilidad condicional. Entonces, ¿para qué se utiliza la probabilidad condicional? La probabilidad condicional se utiliza cuando tengo un evento que se altera o depende o de otro evento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengan ceros y copian? ¿Ya? Esa clase de cosas. Entonces, ¿cómo se define? Aquí tenemos la probabilidad de A. Esa línea vertical se le dado. Entonces, la probabilidad de A dado B. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva dado que tengo un paraguas en la mano? Nada que ver, ¿no? Entonces, hay eventos que efectivamente dependen de una cosa u otra y hay otros eventos que no. Entonces, hay que tener presente eso para no generar condicionalidad cuando no existe. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Si es que vemos que hay 5 nubes negras en el cielo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Si es que el día está soleado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula una probabilidad condicional? La probabilidad condicional se calcula como la probabilidad de A intersección con B dividido para la probabilidad de B, donde es indispensable que la probabilidad del evento B sea posible. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva si es que, dado que los cerdos vuelan? Entonces, dado que la probabilidad de que los cerdos vuelan es 0, yo no podría calcular esa probabilidad condicional. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Entonces, noten, aquí tenemos una notita amarilla a la derecha que la probabilidad de A dado B es diferente a la probabilidad de B dado A. En realidad es fácil darnos cuenta de eso por esto de aquí. Entonces, pongo una flechita. Entonces, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersecado con B multiplicado por la probabilidad de B. Si despejo eso, eso es igual a la probabilidad de A intersección B, es igual a la probabilidad de A dado la probabilidad de B. Entonces, eso hace, o de ahí uno se puede dar cuenta que los eventos, la probabilidad de A intersección B y la probabilidad de B dado A no son iguales. ¿Ya? ¿Qué más les tengo que indicar en esto? Ya, esto también me puede servir para verificar independencia de eventos. Habíamos indicado hace un momento que dos eventos serán independientes si la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Otra forma de indicar independencia de eventos es si es que el hecho de que esté B no implica o no afecta a la probabilidad entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B cuando B y A son independientes. Voy a marcar aquí. Independencia de eventos. Entonces, eso solo sucede cuando los eventos son independientes.
Veamos un ejemplo. Ya, entonces, retomemos el ejemplo de las universidades otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie ingeniería puesto que es hombre? ¿Cuál es la probabilidad que estudie licenciatura si es mujer? Entonces, teníamos la tabla de contingencias. Entonces, con esto en mente, la probabilidad de que estudie ingeniería, dado que es hombre, es también igual a la probabilidad de que estudie ingeniería. Aquí está intersección. Esa es la probabilidad de que estudie ingeniería intersecado con la probabilidad de que sea hombre. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, la probabilidad de que un alumno elegido al azar estudie licenciatura, está aquí. Entonces, la probabilidad de que sea, la probabilidad de que un estudiante de licenciatura, este es el DAB, que un estudiante de licenciatura, por eso está aquí, que si yo a un estudiante de licenciatura cualquiera lo selecciono y que ese sea mujer, ¿cuál es la probabilidad de que ese evento suceda? Es una probabilidad condicional. ¿Preguntas, muchachos? ¿Ya? Finalmente, para concluir la clase de hoy, vamos a ver el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es una generalización de lo que acabamos de ver ahora. Es decir, si es que tengo más eventos o más subconjuntos que dependen de un evento, entonces lo que yo voy a hacer es calcular la probabilidad de ellos. Copiamos todo, ¿por qué no? Entonces, el teorema de Bayes está presentado así. Entonces tengo aquí la probabilidad de un evento y esto va a ser a la probabilidad de ese evento indicado, dividido para la probabilidad de la suma de estos eventos. ¿Qué sucede aquí? Lo que está sucediendo es que la unión de todos estos B y J forma a todo el espacio o a todo el universo. Terminemos con un ejemplo, por favor. Entonces tenemos aquí en México las ventas de automóviles de Nissan son del 20%, de Volkswagen son del 14% y del resto y luego tenemos el resto de marcas. Entonces, cuando el auto Nissan tiene la probabilidad del 73% de ser robado, el Volkswagen, si es que es Volkswagen, un 9% y 18% si es de otras marcas, entonces queremos identificar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que se robe un auto, dado que tenemos toda la información que está arriba. Entonces, dado que tenemos toda la información que está arriba, lo que podemos hacer es calcular la probabilidad de que un auto sea robado. Entonces, ¿cómo indico la probabilidad de que un auto sea robado? Sería la probabilidad de cada uno de los eventos multiplicados entre 100. Entonces, esto, perdón, aquí me falta la clave. Entonces, aquí lo que tenemos hecho es usando el teorema de Bayes para poder nosotros determinar la probabilidad del evento en conjunto, que es para lo que se usa en general. Entonces, no conozco la información completa del evento,
pero sí conozco la de cada uno de ellos, entonces con ello puedo calcular la probabilidad del evento en total. Listo, muchachos, les agradezco por su tiempo, estoy justo en el tiempo.